Buenas tardes, damas y caballeros, chicos y chicas. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad, pues me encuentro aquí en la casa de el joven Rommel Miranda. Y muchos de ustedes preguntarán, ¿quién es este joven? ¿Quién es este muchacho? Y pues nada, vamos a entrar un poco en contexto sobre lo que es la vida de Rommel Miranda. Pues Rommel es un joven que ha progresado mucho en el sentido intelectual, profesional, espiritual también. Y pues él tiene una historia que contarnos respecto a su vida. Él padece de unas limitaciones físicas y como en nuestro canal también hay un espacio importante para personas que inspiran y él es una de las personas que inspiran. Rommel Miranda, gracias por aceptar nuestra entrevista en nuestro humilde canal de YouTube Lemon Overe. Y pues cuéntanos, Rommel, ¿cómo te sientes? Si estamos listos para la entrevista. Sí, esto gracias a Lemon por hacerme esa pregunta. Pues aquí estamos listos para comenzar pues este video. Y nuevamente agradecerle por darte esa tarea de venir hasta aquí para conocer algo pues de mí, de lo que he vivido. Ok, Rommel Miranda. Primero, tú contamos detrás de cámara que tu infancia lo haces en Quebrada Arena, ¿cierto? Sí, así mismo en Quebrada Arena fue mi infancia ya cerca del río ya. Cerca del río Tabasara. Y una de las actividades que hacía Rommel Miranda durante su niñez era andar a caballo, jugar fútbol, correr, natación. Y pues poco a poco te diste cuenta o te fuiste dando cuenta de tus limitaciones físicas, ¿no? Sí, así mismo es porque como niño yo podía hacer cosas muy normales como esa, pero a medida que fui avanzando en mi edad, sí, se fueron notando pues que estaba perdiendo la movilidad en el cuerpo y la fuerza también. Ok, Rommel Miranda. Hablábamos detrás de cámara sobre estas preguntas. ¿Qué dijeron los médicos en cuanto al diagnóstico de lo que padecías? O sea, ¿qué dijeron los médicos respecto a los resultados de tu diagnóstico? Bien, esto cuando tenía 7 u 8 años por ahí, siempre me llevaron al hospital allá en Panamá, pero los doctores nunca pudieron decirme qué era lo que yo tenía o darme un diagnóstico. Siempre me decían que era algo normal porque había en mí y en esos tiempos, pues. Pero después de eso no volví Problemas económicos, por ¿no? problemas económicos, no pude ir donde un especialista para que me diera Diagnóstico real. exactamente que. Bueno, sí, en ese tiempo hablamos del año 2003 por allá, 2000 por allá, que este lugar era difícil acceso, había que salir a caballo hasta Cerro Sombrero y era muy difícil la movilidad. Y como bien lo dice Rommel, creo que en ese tiempo era más complicado llevar a alguien a un especialista y todo lo demás. Bien, Rommel, tu vida ahí empieza a cambiar cuando tú prácticamente te das cuenta que ya no puedes hacer lo que otros niños hacen o hacían. ¿Cómo enfrentaste esa situación? Porque hay muchos niños, muchas personas con discapacidad física que ven nuestro canal y sienten que no sirven para nada. O sea, ¿cómo tú afrontas esa realidad? Y, o sea, ¿cómo fue ese proceso, ese momento en que te das cuenta que tú no puedes competir con otros niños sanos, en el sentido de que no puedes caminar tan rápido como ellos, no puedes correr como ellos? O sea, ¿qué te pasa por la mente durante esa etapa? Bien, eso fue algo bastante difícil cuando tú te das cuenta de que tú no eres una persona normal, tú no eres una persona que quieres correr o quieres hacer muchas otras cosas y no puedes. Es difícil darse cuenta de eso. Y una de las cosas más difíciles también que pude experimentar a esa edad es la burla de mis compañeros, el bullying exactamente en la escuela y eso fue bastante duro porque hoy en día las personas están como más concientizados, pero en ese tiempo no. Y realmente yo era como, o sea,
era como una burla pues para mi gente en ese tiempo y no te creas. Hasta tuve que tirar mi fighting, por decirlo así, porque o sea, mi par de rounds ahí, porque yo no me dejaba. O sea, todavía a esa edad, estoy hablando de una edad de 6 a 12 años. En ese tiempo todavía tenía algo de fuerza en mi cuerpo y por eso que, o sea, fue complicado porque, o sea, yo no estaba acostumbrado a eso de que me hiciera bullying, pero de un tiempo para acá comenzó eso porque ya se fue notando más en mí pues el problema que yo tenía y pues sí, como las personas como yo y las personas como que tienen alguna dificultad en un momento llegan a sentirse solos, llegan a sentirse de que no sirven pues, porque es lo que la gente muchas veces te da a entender a ti de que tú en una condición así, o sea, tú no vales. Y muchas veces me sentí así, pero aparte de eso también siempre había como un grupo de personas que no me daban esa palabra de ánimo, por decirlo así, pero o sea, que se mantenían o que me demostraban en una manera de que también me apreciaban como yo era y entonces eso era eso es lo que me llevó a mí a mantenerme pues con ese deseo, esa gana de seguir viviendo, esa gana de seguir luchando hasta ahora pues. Bien, así es. Wow, la verdad es que es nostálgico la historia, o sea, me llega, me impacta. Tus estudios, ¿cómo lo haces? O sea, había que caminar de Quebrada Arena a Cerro Algodón porque hiciste parte de tu estudio en Cerro Algodón, que es una loma aproximadamente de 5 kilómetros. ¿Cómo era esos momentos cuando Rommel tenía que caminar de Quebrada Arena a Cerro Algodón? ¿Qué hacías? O sea, ¿cómo llegabas? Bien, en un año yo me quedé en Cerro Algodón, me quedé donde unos abuelos allá en Cerro Algodón, un año, pero el año siguiente, bueno, no era lo mismo estar en casa y yo quería estar en casa y entonces pues yo viajaba desde Quebrada Arena, tenía que caminar una loma hasta Cerro Algodón, pues, o sea, tenía que hacerlo pues y demoraba, siempre llegaba tarde al colegio, digo a la escuela, como media hora o una hora más de lo que comenzaba la clase. Pero bueno, ya los maestros sabían que yo tenía un problema y ellos siempre comprendieron esa situación también. Bien, así es, Rommel, de ahí vas al colegio. Eso es una historia muy, muy larga que nos cuenta Rommel, pero lo más importante ya lo sabemos, esa etapa difícil en que tuvo que pasar. Rommel llega al colegio, te gradúas de tercer año, Rommel. En ese tiempo no había cuarto, quinto y sexto año aquí en Chichica. O sea, no había nada de estos bachilleratos por estos lugares y había que optar para salir de la comarca, o sea, irse a la provincia de Chiriquí. ¿Qué decisión tomas en ese momento cuando tienes que entrar a cuarto año? Bien, antes de eso les cuento algo. Cuando salí del sexto grado de Cerro Algodón tenía que venir aquí al colegio IPT de Chichica. ¿Sí? Entonces, obvio, ya no podía viajar desde Quebrada Arena hasta Chichica. Entonces tuve que venirme a vivir en Chichica entonces para poder estudiar lo que era primer y segundo, tercer año acá. Fue un cambio de lugar y fueron muchos cambios, aparte de que ya no caminaba distante. Bueno, dejé de hacer muchas cosas en ese tiempo donde yo vivía a cambiarme pues para poder estudiar porque obvio ya no podía caminar lejos y entonces cuando salgo aquí de tercer año en el 2006 que bueno todavía la carretera no estaba y había que caminar hasta Cerro Sombrero para poder agarrar un carro, para poder salir afuera. Y entonces o sea, cada vez como que venía otro desafío. O sea, primero tuve que moverme de un lugar a otro aquí a Chichica y después de aquí moverme hacia otro lugar
para poder seguir estudiando y realmente mi deseo siempre fue estudiar. Y entonces eso también o sea, me motivaba y bueno, no había sí había limitaciones, pero no sé, mi deseo era más fuerte de estudiar que ver eso pues que había. Y pues entonces cuarto año lo comencé allá en Las Lajas, comencé a estudiar allá, pero no terminé allá, terminé acá en Tolé. Tolé fue que terminé mi estudio en sexto año. Y pues obvio tuve que irme a vivir a Tolé entonces para hacer mi estudio pues de bachillerato. Ok, así es, señoras y señores. La verdad, muy interesante la historia de Romer Miranda. Así que vamos a continuar. Hubo un momento en que o sea, vino como un desánimo en mí, porque o sea, yo estaba viendo o sea, cada vez que iba avanzando también, o sea, venían cosas más difíciles. Entonces ya entrar a la universidad ya era otro gasto más. Y entonces tuve 6 años en casa. 6 años en casa después de salir de sexto año. O sea, pero en esos 6 años también te dedicaste a tus negocios, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco sobre eso. Bien, sí, estuve en casa 6 años y bueno, yo no quería estar así, pues, solamente. Y entonces yo comencé a hacerle corte. O sea, otra de mi hobby, por decirlo así, es la barbería, y empecé a hacer corte. Y pues a eso me dediqué y bueno, sí, tenía bastante clientes en esos tiempos. Y pues sí, prácticamente me dediqué a eso. Y pues llegó un momento en que, bueno, decidí pues que iba a seguir estudiando como fuera. Porque hice el intento algunas veces y pues yo vi como que no tenía esa ayuda, no tenía ese apoyo. Bueno, de mi mamá yo no puedo decirle que no puedo sacarle nada porque yo conocía la condición en que nosotros vivíamos. Okay. Entonces yo no podía exigirle que me mandara porque ya teníamos otro gasto y también tenía mis hermanos y eso. Entonces no se podía, pues. Y entonces pero llegó un momento en que yo dije, bueno, voy a ir. Y pues ingresé a la universidad y pues como quería comentar también que siempre le pedí a Dios que me diera la oportunidad para entrar a la universidad. Siempre le decía al Señor que me diera esa oportunidad de poder estudiar y pues llegó un momento en que se me abrieron las puertas y me metí a la universidad a estudiar. Realmente he podido compartir con algunas personas más, son jóvenes. Mi plan, cuando terminé mi bachiller, mi plan era estudiar administración de empresas. Esa era la carrera que yo quería estudiar. Pero esa carrera no había en la universidad más cercana. Y también quería estudiar contabilidad, que era otro de mis sueños. Y pues informática también lo tenía en mis planes, pero no era el primero. Pero llegó el momento en que se me dio la oportunidad, pues yo dije que voy a estudiar informática. Y pues ingresé a la universidad estudiando informática educativa en Alto Caballero. Pues ya tengo, ya hace un año que terminé la licenciatura. Pues ya lo resto es hacer los papeleos y eso para sacar el título. O sea, prácticamente ya podemos decir que Romer Miranda es licenciado en informática, ¿no? Sí, se podría decir, aunque sería como... Eso no es la prioridad, ¿no? Como por decirlo. Exactamente, ya, o sea, fue uno de mis sueños pues, que cumplí, de poder estudiar y pues lo he logrado pues a esta altura. Bueno, ya casi pegando a los 30 años, puedo decir pues que es un sueño hecho realidad. Excelente. Creo que esas son las cosas que nosotros queremos escuchar en medio de tantas cosas que suceden en nuestro país, suceden en el mundo. Historias inspiradoras como estas son las que nos motivan. Y estoy seguro, amigos, que usted allá que está viendo este video tiene desánimo, desmotivación, limitaciones y hace falta
hace falta un poco de historias inspiradoras como la de Rommel Miranda, que ya ha cumplido uno de sus sueños, que es ser profesional. Y pues esta es una parte importante de la faceta de Rommel Miranda. Ya de aquí en adelante, ya como que es un poco diferente. Y uno de los problemas más grandes que existen es que nosotros a veces vemos que las personas con limitaciones físicas no sirven para nada. Y la verdad no es así. No es así. Son personas como nosotros, somos iguales y tienen más oportunidades que nosotros a veces y hacen el doble de esfuerzo para lograr algo. Así que Rommel Miranda, ¿a qué te dedicas ahorita mismo? ¿Qué haces? Ya unas palabras finales para esta gente que te están viendo, que preguntan a qué se dedica Rommel, qué hace Rommel, si Rommel cree en Dios o en qué cree Rommel Miranda, y pues todo eso, porque gente que le interesa y con quién vives, dónde vives, o sea, sí ya lo dijiste, pero igual nos gustaría saber cómo es tu vida familiar y todo lo demás. Así como ya para ir terminando esta entrevista, que ha estado, wow, la verdad es que de lo más excelente. Si bien bueno, ahorita mismo me dedico bueno, estoy trabajando con un grupo de jóvenes en la iglesia de Manuel de Chichica, trabajo con un grupo de jóvenes, pero eso lo he venido haciendo hace 9 años exactamente. Me he involucrado. Cuando tenía 21 años, comencé a trabajar con un grupo de jóvenes y bueno, actualmente sigo estando con ellos ahí y eso es una de las cosas que puedo decir yo que más he disfrutado, aparte de otras cosas, aparte del estudio, aparte de otras cosas que yo realizo, pero estar con los jóvenes en la iglesia, compartir un momento con ellos, un tiempo de comunión y sobre todo pues la palabra del Señor es lo que más he disfrutado pues durante estos tiempos. Y pues actualmente seguimos realizando ese trabajo con ellos y realmente pues para mí es una bendición tener un grupo o servir a un grupo de jóvenes pues en la iglesia. Y entonces pues cuando no era universidad, era en la iglesia. Eso prácticamente lo he estado haciendo pues durante estos 9 años que puedo estar. Y pues compartir con mi familia también. Aquí vivo con mi mamá, con mis hermanos y pues le doy gracias al Señor por permitirme tener una familia, por permitirme tener amistades y poder servirle con un grupo de jóvenes en la iglesia, que es una de las cosas pues que a mí me encanta es tratar con jóvenes. Y pues aparte de eso también, como decían antes, hago lo que es corte. Aquí tengo unos cuantos clientes hasta ahora y le comento que cuando se trataba de universidad muchas veces eso me sacaba para mi pasaje y todo lo demás, porque realmente no tenemos un apoyo económico, así por decirlo así, una fuente de ingreso. Entonces, bueno, gracias a todos mis clientes, a todos los muchachos del barrio, de la comunidad que se venían a hacer corte aquí, en mi barbería, por decirlo así, bueno, todo eso me sirvió para mi pasaje, para mi copia, para lo que sea, pues lo que necesitaba en la universidad, y pues por eso estoy agradecido con el Señor, con mi Dios que nunca me ha dejado solo hasta este día, y también porque me ha enseñado muchas cosas. Eso, estar en una condición así, si tú lo ves como una limitación, entonces te va a limitar. Pero si tú lo ves de otra forma, si tú lo ves como una enseñanza, eso también te va a enseñar muchas cosas. Y pues sí es lo que podría compartir un poco sobre lo que he vivido pues hasta este momento. Así es, damas y caballeros, esta fue una entrevista en exclusiva con Rommel Miranda. Él vive con su familia, con sus 3 hermanos, con su hermana y con su madre. En esta humilde casa nos ha abierto la puerta a nuestro canal de YouTube para conocer un poco sobre su vida. Como
lo contaba Rommel, no le dieron un diagnóstico real de lo que padece. Y pues Rommel ahorita mismo, para el 2021, le cuesta trabajo caminar, es muy difícil. De hecho, creo que personas como Rommel nos enseñan a que la vida tiene un significado importante y valioso. Así que jóvenes, damas y caballeros, usted que mira y escucha esta historia, si en algún momento, en algún punto de tu vida, has decidido quitarte la vida, la verdad no es la mejor opción. No es la mejor opción porque hay personas que luchan cada día. Levantarse para Rommel es un trabajo que a ti tal vez y a mí no nos cuesta, pero a él le cuesta. Pero aún así le sonríe a la vida. Así que fue lo que me dijo Rommel, que más o menos le dijeron que era esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple fue lo que le diagnosticaron. En realidad no se sabe, pero más o menos podemos ir por ahí. Así que, damas y caballeros, si a usted le impactó esta historia, déjanos en los comentarios del video qué opinas. Si quiere contactar a Rommel. Así que Rommel, aparte, es profesional, es emprendedor porque tiene su barbería y pues es una persona que inspira. Así que muchísimas gracias, Rommel. Creo que ha sido muy, muy amena esta conversación. Así que un mensaje final de parte de nuestro Dios Todopoderoso para los jóvenes que nos están viendo. Bien, quiero decirle a los jóvenes hoy que Dios lo ama. Si en un momento de su vida usted ha llegado a sentir que es alguien que es una carga, que si se siente que no lo valoran, no es importante, yo quiero decirle que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que dejó todo en esa cruz por nuestros pecados para que nosotros fuésemos libres. Y sea la situación que usted esté pasando, sea la situación que usted viva, pero no olvide que tenemos un Dios que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Y pues le animo en esta hora que usted busque de Dios, entregue su vida a Dios y Él está esperando por ti. Y pues también quiero, aprovechando esta ocasión para mandarle un saludo también a los jóvenes de la iglesia de Chichica, a los jóvenes más que vencedores. Un saludo para cada uno de ustedes en esta hora. Y pues realmente ustedes han sido una bendición para mí y me siento privilegiado de poder contar con un excelente grupo de jóvenes. Y pues a todos los jóvenes que lleguen a ver este video, también decirles que Dios los ama a ustedes también. Ok, muchísimas gracias. Así despedimos esta entrevista con Rommel Alexander Miranda, mejor conocido como Cime. Así que el nombre en Overe, ya saben. Así que soy Lemon Overes, amigos y amigas. Pronto nuevo video, así que si quiere suscríbanse, denle like si usted quiere y déjanos en los comentarios qué le pareció esta entrevista. Saludos y bendiciones. Nos vemos en la próxima, si así el Todopoderoso lo permite. Los quiero mucho a todos. Chau, chau.